Antes de que México llevara ese nombre que hoy llena de orgullo a millones de personas, antes de que existiera el sonido de un grito de independencia o los colores verde, blanco y rojo ondeando en las plazas, esta tierra ya guardaba un secreto. Estaba habitada por pueblos que desafiaban lo imposible. El alma de México nació mucho antes de las fronteras, mucho antes de la llegada de los conquistadores. Nació en la sabiduría de civilizaciones que supieron mirar al cielo y leer sus misterios, que supieron escuchar a la tierra y extraer de ella no solo alimento, sino también identidad. Los olmecas, los mayas, los mexicas, los zapotecas y tantas culturas más dejaron huellas que hoy siguen sorprendiendo al mundo entero. Imagina por un instante un amanecer en Teotihuacán, cuando el sol acariciaba lentamente las piedras de las pirámides y las hacía brillar como si fueran oro. Ese sol no solo iluminaba templos, iluminaba también la grandeza de un pueblo que veía en cada rayo de luz un recordatorio de su conexión con el universo. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, fueron los primeros en dejar claro que aquí existía algo diferente. Con sus gigantescas cabezas de piedra, no solo demostraron habilidad artística, sino también un mensaje. Estamos aquí, somos fuertes, y nuestra memoria quedará grabada en la eternidad. Luego llegaron los mayas, maestros del tiempo. Sus calendarios, su conocimiento de los astros y su arquitectura aún hoy siguen maravillando a científicos modernos. No necesitaban telescopios avanzados para comprender los movimientos del cielo. Les bastaba la paciencia, la observación y una conexión profunda con el cosmos. Cada cálculo, cada templo alineado con los solsticios, era un reflejo de algo más grande. La capacidad humana de superar los límites cuando se combina disciplina con pasión. Y después, los mexicas, guerreros incansables que llegaron al Valle de México siguiendo una señal prometida. Un águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Lo que parecía un simple mito se convirtió en el corazón de la capital de un imperio. En medio de los lagos construyeron chinampas, islas flotantes que producían alimento en abundancia. Su ciudad, Tenochtitlán, era tan majestuosa que, cuando los conquistadores europeos la vieron por primera vez, no podían creer que existiera un lugar tan avanzado, tan lleno de orden, comercio y belleza. Todo esto sucedía mientras en otras partes del mundo apenas se daban pasos tímidos hacia la modernidad. Aquí, en esta tierra que más tarde se llamaría México, ya existían sociedades con leyes, sistemas de riego, escritura, arte y, sobre todo, una visión espiritual que colocaba al ser humano como parte de un todo cósmico. Sin embargo, la historia estaba a punto de cambiar para siempre. En 1519, desde las costas del Golfo, aparecieron naves gigantescas con velas blancas que parecían alas de monstruos marinos. Hombres extraños desembarcaron, con armaduras brillantes y armas que rugían como truenos. Era Hernán Cortés y su ejército. El choque entre dos mundos fue inevitable. Lo que para unos era descubrimiento, para otros fue invasión. Lo que para unos significó conquista, para otros fue resistencia. Se desataron batallas, alianzas inesperadas y momentos de profunda traición. El imperio mexica, que parecía indestructible, cayó tras años de lucha y sangre. Y sin embargo, aquí está la verdad que muchas veces no se cuenta. México no nació derrotado. México nació en la resiliencia de su gente, en la capacidad de transformar la herida en fuerza, en el espíritu indomable que se niega a desaparecer. Porque de ese encuentro entre dos mundos no surgió únicamente dolor, surgió también una nueva identidad. La mezcla de sangres, lenguas, costumbres y sueños fue dando forma a un pueblo distinto, mestizo, diverso, lleno de contradicciones, pero también de una riqueza cultural imposible de igualar. Lo motivador de esta primera parte de la historia es entender que, aunque las circunstancias externas parecían adversas, el alma de México jamás se rindió. Las culturas que vinieron antes no desaparecieron.
Siguen vivas en cada palabra del náhuatl que se usa a diario, en cada platillo de la cocina tradicional, en cada fiesta, en cada canción. La historia secreta que nunca te contaron es que México no se define por lo que perdió, sino por lo que supo crear con lo que quedó. Ese espíritu indomable sería puesto a prueba una y otra vez. Durante la colonia, el pueblo viviría bajo dominio extranjero, obligado a callar, a obedecer. Pero bajo esa aparente sumisión, en el corazón de los pueblos, seguía encendida una llama. Una llama que siglos después se convertiría en un grito que cambiaría la historia para siempre. Y así, el relato continúa. En la siguiente parte veremos cómo esa llama, escondida en las entrañas de un pueblo que parecía derrotado, comenzó a arder con fuerza hasta convertirse en la chispa de la independencia. El tiempo pasó. 300 años de dominio extranjero transformaron a México en un virreinato lleno de contrastes. Por un lado, ciudades majestuosas crecían con iglesias, palacios y plazas que hoy siguen de pie como testigos de aquel tiempo. Pero por otro, la mayoría del pueblo vivía en condiciones duras. Campesinos, indígenas y mestizos sometidos a impuestos, a trabajos forzados y a un sistema social que parecía inamovible. Y sin embargo, la llama nunca se apagó. Esa llama que ardía desde los días de los antiguos pueblos, esa fuerza silenciosa de resistencia, seguía presente en cada rincón de la tierra mexicana. Porque el espíritu de libertad no puede ser enterrado, puede dormir, puede esconderse, pero siempre espera el momento adecuado para despertar. En el siglo XVIII, el mundo comenzaba a cambiar. Lejanas noticias llegaban desde otras partes. En 1776, las colonias de Norteamérica habían logrado independizarse del poder británico. En 1789, en Francia, el pueblo se levantaba para reclamar igualdad y justicia. Esas ideas cruzaban océanos y comenzaban a resonar en la Nueva España como una música lejana que poco a poco se hacía más fuerte. En ese contexto apareció una figura que se convertiría en leyenda: Miguel Hidalgo y Costilla, un hombre culto, sacerdote, pero también rebelde y visionario. Hidalgo no era un religioso común. Hablaba de libertad, de justicia, de igualdad. Enseñaba oficios a la gente. Les mostraba que podían aspirar a más, que no estaban condenados a la miseria eterna. Y junto a él, otros hombres y mujeres empezaron a tramar lo impensable, un movimiento para liberarse de siglos de dominio. Personajes como Ignacio Allende, Juan Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez y tantos más comenzaron a tejer una red secreta. En las sombras, en casas discretas y bajo juramentos solemnes, soñaban con algo que parecía imposible: un México libre. Pero la historia siempre tiene giros inesperados. La conspiración fue descubierta antes de tiempo. En lugar de desanimarse, Hidalgo y sus compañeros decidieron actuar de inmediato. Fue así que, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, Hidalgo tocó las campanas de la iglesia y lanzó un llamado que retumbó en toda la historia: el grito de Dolores. Aquel grito no fue simplemente un llamado a la rebelión, fue un llamado al corazón. Fue un recordatorio de que la dignidad vale más que el miedo. Campesinos, artesanos, indígenas y mestizos se sumaron con palos, machetes y lo que tuvieran a mano. No era un ejército disciplinado, era un pueblo cansado de vivir arrodillado. Y ese pueblo estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la libertad. Las primeras victorias llegaron rápido. En pocos días, miles de hombres marchaban bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe, símbolo que unía la fe y la esperanza de todos. Las ciudades temblaban ante esa multitud que avanzaba con la fuerza de un río desbordado. Sin embargo, la lucha no fue sencilla. El camino hacia la independencia estuvo marcado por derrotas, traiciones y sacrificios dolorosos. Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811. Pero lo que pocos entienden es que aunque cortaron su vida, no pudieron cortar la idea que él había sembrado. Su grito seguía retumbando en cada rincón del virreinato.
Después de Hidalgo, otros líderes tomaron la antorcha. José María Morelos y Pavón, un hombre humilde convertido en estratega brillante, llevó la lucha a otro nivel. Bajo su mando, el movimiento independentista no solo buscaba expulsar a los españoles, sino también construir un país más justo. En 1813, Morelos convocó el Congreso de Chilpancingo, donde proclamó la independencia formal de América Mexicana y dejó un legado inolvidable: que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas. Las palabras de Morelos eran fuego puro. No hablaba solo de independencia política, hablaba de igualdad, de un nuevo México en el que todos tuvieran derecho a soñar. Y aunque también fue capturado y ejecutado, dejó sembrada una visión que ningún enemigo pudo borrar. Durante más de una década, el país vivió en constante lucha. Montañas, pueblos y llanuras se convirtieron en escenarios de resistencia. Generales, insurgentes y comunidades enteras dieron su vida, no por un beneficio personal, sino por un futuro que tal vez nunca llegarían a ver. Y eso es lo que hace esta parte de la historia tan inspiradora. Entender que la grandeza de México se construyó sobre los sueños y sacrificios de miles de personas anónimas que creyeron que la libertad era posible. Finalmente, tras años de guerra, cansancio y cambios políticos en España, la independencia se volvió inevitable. En 1821, el ejército trigarante, liderado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, entró triunfante a la Ciudad de México. Después de 3 siglos de dominio, el pueblo podía al fin decir: somos libres. Pero aquí está el secreto que pocas veces se cuenta. La independencia no fue un final feliz inmediato, fue apenas el comienzo de otro desafío. México había ganado su libertad, pero ahora debía aprender a caminar solo, a unirse como nación, a superar divisiones internas que aún lo perseguían. Lo verdaderamente motivador es que, a pesar de las dificultades, México había dado el paso más importante: atreverse a creer en su derecho a existir como país soberano. Ese acto de valentía abrió la puerta a todo lo que vendría después. En la próxima parte, descubriremos cómo ese México recién nacido, con heridas profundas y sueños aún frágiles, enfrentó su primer gran reto: defender su libertad y su identidad en un mundo que todavía lo miraba con desdén. México había conquistado su independencia en 1821, pero la libertad nunca es un regalo terminado, es un camino que debe recorrerse, una construcción que se levanta con esfuerzo y sacrificio. Tras más de una década de guerras sangrientas, el nuevo país nació como un gigante herido, con las manos vacías pero con el corazón encendido. Y lo primero que descubrió fue que la independencia no traía paz automática, sino una nueva serie de retos que pondrían a prueba su unidad, su identidad y su futuro. El México independiente comenzó con promesas de gloria. El pueblo soñaba con un país donde ya no hubiera abusos, donde todos pudieran sentirse dueños de su tierra. Pero pronto apareció una dura realidad. La independencia había dejado al territorio dividido, con economías debilitadas, caminos destruidos y una sociedad fragmentada entre quienes querían un imperio fuerte y quienes exigían una república democrática. El primer gran experimento fue el imperio de Agustín de Iturbide, proclamado emperador en 1822. Muchos lo veían como el héroe que había logrado consumar la independencia, pero su gobierno pronto se vio marcado por tensiones internas y críticas de quienes lo acusaban de querer imponer una nueva monarquía disfrazada. Apenas un año después, Iturbide fue derrocado y fusilado. México, recién nacido, entendió que no bastaba con expulsar al extranjero. Ahora tenía que decidir qué tipo de nación quería ser. Así comenzó un periodo turbulento de luchas internas. El país se debatía entre centralistas y federalistas, entre liberales que buscaban reformas profundas y conservadores que preferían mantener tradiciones. En medio de esa lucha, un hombre se alzó como símbolo de resistencia y coraje: Vicente Guerrero.
Hijo de un humilde arriero afrodescendiente e indígena, Guerrero llegó a la presidencia en 1829, demostrando que la independencia no solo había sido una guerra militar, sino también un movimiento social capaz de abrir puertas a quienes antes eran ignorados. Su mandato duró poco, pero dejó un gesto histórico. Abolió la esclavitud en México, mucho antes que otras potencias del continente. Ese acto no solo liberó a miles de personas, sino que envió un mensaje poderoso al mundo. México no había nacido para repetir las injusticias del pasado, sino para desafiar lo imposible. Sin embargo, la libertad siempre tiene un precio. Apenas unos años después, el país enfrentó uno de sus mayores desafíos: la amenaza extranjera. La joven nación, debilitada y con conflictos internos, fue vista por otras potencias como un territorio vulnerable, y así comenzó una larga etapa en la que México tuvo que defender su soberanía una y otra vez. Uno de los episodios más recordados fue la invasión estadounidense de 1846-1848. La guerra fue devastadora. México, dividido y con recursos limitados, luchó con valentía, pero terminó perdiendo más de la mitad de su territorio: California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada y Utah. Un golpe tan doloroso que aún hoy resuena en la memoria nacional. Pero aquí es donde la historia secreta cobra fuerza. Aunque México perdió tierras, no perdió su espíritu. Cada derrota se convirtió en lección, cada herida en cicatriz de orgullo. Porque lo verdaderamente admirable no es nunca caer, sino tener la capacidad de levantarse una y otra vez. En medio de estas crisis, surgieron héroes que demostraron que la valentía no se mide por la victoria, sino por la entrega. Los niños. Héroes, jóvenes cadetes que en 1847 dieron su vida defendiendo el castillo de Chapultepec, se transformaron en símbolos eternos de amor por la patria. Su sacrificio enseñó que el espíritu mexicano es capaz de resistir incluso cuando todo parece perdido. Tras la guerra, México tuvo que mirar hacia adentro y preguntarse: ¿cómo seguir adelante después de tanta pérdida? Y la respuesta llegó con nuevas generaciones de líderes que comprendieron que el verdadero enemigo no siempre está afuera, sino en la falta de unidad interna. Entre esos líderes destacó un nombre que brillaría con fuerza: Benito Juárez. Juárez, un hombre de origen zapoteco, huérfano y de raíces humildes, encarnaba el espíritu de superación que ha caracterizado a México desde sus orígenes. De pastor de ovejas en Oaxaca, llegó a convertirse en presidente de la nación. Su historia nos recuerda que la grandeza no depende del lugar donde nacemos, sino de la determinación con la que decidimos luchar por nuestros sueños. Con Juárez y los liberales se impulsaron las leyes de reforma, que buscaban modernizar el país, separar la Iglesia del Estado y darle al pueblo más derechos y oportunidades. Fue un proceso doloroso, lleno de conflictos, pero también fue el inicio de un México que aprendía a mirar hacia adelante. La historia nos muestra que los pueblos no se construyen de un día para otro. México, en apenas unas décadas, tuvo que aprender lo que a otros países les tomó siglos: cómo levantarse tras la guerra, cómo reinventarse tras la derrota, cómo unir a un pueblo diverso bajo una misma bandera. Lo inspirador de este capítulo es que, a pesar de las pérdidas, México nunca dejó de creer en sí mismo. Cada crisis, cada invasión, cada conflicto interno reforzó la identidad de un pueblo que entendió que su verdadero tesoro no estaba en el oro, ni en la tierra, ni en las riquezas materiales, sino en su gente. Ese México en construcción nos enseña que la libertad nunca es gratuita. Es un bien que se defiende todos los días, en cada acto de unidad, en cada paso hacia adelante, en cada generación que decide continuar el legado de los que lucharon antes. En la siguiente parte, descubriremos cómo México enfrentó otra prueba de fuego: la intervención extranjera y la lucha contra un imperio impuesto, y cómo de ese desafío nació un nuevo capítulo de orgullo nacional que sigue inspirando hasta hoy. La independencia le había dado a México una bandera, un nombre y un sueño.
Pero construir una nación en medio de tantas heridas no era tarea sencilla. Los conflictos internos, las divisiones entre liberales y conservadores y la constante amenaza de potencias extranjeras convirtieron a México en un país en constante lucha por afirmarse. Y fue en este escenario de incertidumbre donde el país enfrentó uno de los capítulos más desafiantes y reveladores de toda su historia: la intervención francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Era mediados del siglo XIX. Benito Juárez y los liberales habían logrado un triunfo histórico con las leyes de reforma, que buscaban separar a la Iglesia del Estado y modernizar las estructuras del país. Sin embargo, esas transformaciones trajeron consigo una guerra civil, conocida como la Guerra de Reforma, que dejó a México exhausto y con las finanzas arruinadas. Y fue en ese momento de debilidad cuando Francia, bajo el mando de Napoleón III, vio la oportunidad de imponer sus propios intereses en tierras mexicanas. Con la excusa de recuperar deudas, tropas francesas desembarcaron en Veracruz en 1862. Era el inicio de una nueva invasión. Muchos pensaron que México no resistiría. ¿Cómo podía un país agotado enfrentar al ejército más poderoso del mundo en aquel momento? Pero aquí ocurre uno de los momentos más inspiradores de la historia mexicana: la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. Ese día, un ejército improvisado, con campesinos mal armados y soldados fatigados, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, logró derrotar al imponente ejército francés. La victoria fue más que militar. Fue un símbolo de esperanza. Demostró que la fe en la patria podía doblegar incluso a los gigantes. El grito de Zaragoza sigue retumbando en la memoria. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Aunque la guerra no terminó ahí, la batalla de Puebla se convirtió en un mensaje eterno. México podía vencer, aunque todo pareciera perdido. Pese a ese triunfo, los franceses continuaron la invasión y, con apoyo de los conservadores mexicanos que deseaban restaurar un modelo monárquico, instauraron el Segundo Imperio Mexicano, con Maximiliano de Habsburgo como emperador. Maximiliano, un archiduque austríaco de la realeza europea, llegó a México en 1864 con su esposa Carlota. Era joven, idealista y tenía cierto interés en gobernar con justicia. Pero pronto descubrió que su trono estaba construido sobre arenas movedizas. No conocía las raíces profundas de México, ni el espíritu rebelde de un pueblo que había nacido de la resistencia. Mientras Maximiliano intentaba gobernar, Benito Juárez nunca reconoció el imperio y estableció un gobierno itinerante que recorría el país, enviando un mensaje claro: México no se rendiría. Esa resistencia, sostenida en condiciones adversas, se convirtió en el motor que mantuvo vivo el sueño republicano. Lo más inspirador de esta etapa es que no se trató de una lucha entre ejércitos únicamente, sino de la decisión de un pueblo entero de no aceptar cadenas, ni siquiera cuando esas cadenas venían disfrazadas de elegancia y modernidad europea. Con el tiempo, las presiones internacionales y la valentía de los republicanos mexicanos debilitaron al imperio. Estados Unidos, recién salido de su guerra civil, apoyó a Juárez y exigió la retirada de las tropas francesas. Napoleón III, viendo que mantener la ocupación era insostenible, retiró su apoyo. Maximiliano quedó solo, atrapado en un país que nunca lo aceptó como legítimo gobernante. En 1867, el imperio colapsó. Maximiliano fue capturado y fusilado en Querétaro. Su muerte simbolizó el final de la intervención extranjera y el triunfo definitivo de la República. Juárez regresó victorioso a la capital, y con él llegó la certeza de que México no sería jamás una marioneta de las potencias extranjeras. Este capítulo nos enseña algo profundo. Las naciones no se construyen sin resistencia, sin tropiezos, sin sacrificios. México demostró al mundo que podía enfrentar al ejército más poderoso de su tiempo y derrotar a un imperio impuesto. Pero, sobre todo, demostró que su mayor fuerza no estaba en las armas, sino en la convicción inquebrantable de un pueblo que se niega a rendirse.
La historia secreta que muchos olvidan es que cada batalla, cada invasión, cada traición interna, lejos de destruir a México, lo fortaleció. Cada intento de someterlo terminó forjando una identidad más sólida, un espíritu más orgulloso y una nación más consciente de su destino. El México que emergió tras la caída del imperio no era el mismo que había iniciado la independencia. Era un país más fuerte, más consciente de su valor y más seguro de su camino hacia el futuro. Pero las pruebas aún no habían terminado. El porvenir traería nuevas crisis, transformaciones radicales y líderes que cambiarían el rumbo de la nación. El siglo XIX estaba por cerrarse y en el horizonte se levantaba un nuevo desafío: el Porfiriato, una era de modernización, esplendor y contradicciones que prepararía el terreno para una de las revoluciones más grandes del mundo. Tras el fusilamiento de Maximiliano y la restauración de la República, México parecía haber ganado, al fin, la estabilidad que tanto anhelaba. Benito Juárez regresó como presidente y, con él, se buscó consolidar las instituciones republicanas. Sin embargo, la calma duraría poco. A finales del siglo XIX, un hombre aparecería en escena para transformar radicalmente al país: Porfirio Díaz. Díaz, un militar oaxaqueño que había brillado como héroe en la defensa contra los franceses, se convirtió en un símbolo de disciplina, estrategia y firmeza. Para muchos, encarnaba al líder que México necesitaba tras décadas de guerras, divisiones y conflictos. Su lema, sufragio efectivo, no reelección, lo llevó al poder en 1876, presentándose como un defensor de la democracia. Pero la ironía de la historia es que ese mismo hombre que llegó rechazando la reelección terminaría gobernando por más de 30 años consecutivos. Su etapa, conocida como el Porfiriato, fue un periodo lleno de luces y sombras. Por un lado, trajo consigo un progreso económico sin precedentes. Bajo su mando, México se modernizó a pasos agigantados. Se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas que unieron al país. Se impulsaron la minería, la agricultura y el comercio, y ciudades como Ciudad de México comenzaron a lucir edificios y avenidas comparables con las grandes capitales europeas. La estabilidad política permitió atraer inversión extranjera, y México empezó a verse como un país próspero. La electricidad iluminaba las calles, los tranvías recorrían las avenidas y surgía una nueva clase empresarial que soñaba con convertir al país en una potencia. En las fotografías de la época se puede observar un México elegante, con teatros, cafés y sociedades científicas que parecían anunciar un futuro brillante. Pero detrás de esa imagen de modernidad, había una realidad dura y desigual. El progreso no llegaba a todos por igual. Mientras las élites y los extranjeros invertían y se enriquecían, millones de campesinos y trabajadores vivían en condiciones precarias. La tierra estaba concentrada en pocas manos y las comunidades indígenas eran despojadas de sus territorios. La frase que se repetía en aquel entonces era clara: poca política y mucha administración. Díaz había impuesto un orden férreo en el que la paz se mantenía no por consenso, sino por control. La prensa estaba limitada, las elecciones eran manipuladas y cualquier voz opositora era silenciada. México tenía paz, sí, pero una paz forzada, sostenida en la represión. Y sin embargo, este contraste entre progreso y desigualdad sembró las semillas de una transformación aún más grande. Porque mientras los trenes avanzaban y las ciudades brillaban, en el corazón del pueblo crecía una inconformidad silenciosa. Los campesinos reclamaban tierra, los obreros exigían mejores condiciones, y los jóvenes intelectuales soñaban con un México más justo. En este punto, la historia de México nos deja una lección poderosa. Los logros materiales no pueden sostenerse sin justicia social. Porfirio Díaz logró modernizar al país, pero olvidó que una nación no solo se construye con hierro y cemento, sino también con igualdad, dignidad y oportunidades para todos. Los últimos años del Porfiriato mostraron el desgaste de un régimen que parecía eterno.
El propio Díaz, ya anciano, cometió un error histórico. En una entrevista con el periodista estadounidense James Krillman en 1908, declaró que México estaba listo para la democracia y que aceptaría la competencia electoral. Sus palabras encendieron una chispa que se convertiría en incendio. A lo lejos, figuras como Francisco I. Madero comenzaban a levantar la voz. Hablaban de elecciones libres, de acabar con la reelección y de devolverle al pueblo la posibilidad de decidir. Lo que parecía un simple discurso se transformaría en el inicio de una tormenta, la Revolución Mexicana. El Porfiriato nos deja un mensaje claro y motivador. El verdadero progreso no puede construirse solo en las ciudades ni en los palacios, sino en el corazón de cada ciudadano. México aprendió que ningún poder, por más fuerte o largo que sea, puede resistir eternamente cuando el pueblo decide despertar. La historia avanza como un río. Díaz trajo modernización, pero también injusticias que abrieron la puerta a una de las transformaciones más grandes no solo de México, sino de toda América Latina, porque el siglo XX traería una revolución que cambiaría para siempre la manera en que se entiende la libertad, la tierra y la justicia en este país. El año era 1910. México se preparaba para celebrar el centenario de su independencia, y en apariencia, el país vivía en esplendor. Las avenidas de la Ciudad de México estaban adornadas con luces eléctricas, los banquetes reunían a políticos y empresarios, y los periódicos hablaban de una nación próspera, pero esa era solo la superficie. Detrás de las fiestas y los discursos oficiales, había millones de campesinos sin tierra, obreros explotados en fábricas y minas, indígenas despojados de sus comunidades. La riqueza estaba concentrada en pocas manos, y el orden y progreso del Porfiriato se sostenía en la desigualdad y el control político. Ese mismo año, un hombre de rostro sereno y voz firme se levantó contra el régimen, Francisco I. Madero. Empresario del norte, creyente en la democracia y en la libertad, Madero lanzó un desafío histórico. Exigió elecciones libres y el fin de la reelección de Porfirio Díaz. Su libro, La sucesión presidencial en 1910, fue más que un manifiesto. Fue un grito de esperanza para todos los que anhelaban un cambio. Porfirio Díaz, confiado en su poder, lo encarceló. Pero desde la prisión, Madero lanzó el famoso Plan de San Luis, en el que convocaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Ese día, México despertó. Campesinos, trabajadores y soñadores de todos los rincones comenzaron a unirse al movimiento. Entre ellos surgieron figuras que marcarían la historia para siempre. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, quien al grito de tierra y libertad defendía los derechos de los campesinos e indígenas. Para él, la revolución no era un simple cambio político, sino la recuperación de la dignidad de quienes habían sido olvidados. Francisco Villa, mejor conocido como Pancho Villa, líder del norte, con un carisma arrollador y una valentía indomable. Villa representaba al pueblo humilde que, cansado de injusticias, estaba dispuesto a luchar por un futuro diferente. El país entero se convirtió en un campo de batallas y sueños. Los trenes llenos de revolucionarios recorrían los estados, los campesinos empuñaban armas improvisadas y los obreros se organizaban para exigir justicia. Porfirio Díaz, ante lo inevitable, renunció y partió al exilio en 1911. Parecía que México había ganado. Madero asumió la presidencia con la ilusión de construir una democracia verdadera, pero pronto se enfrentó a una dura realidad. Gobernar un país dividido, con tantas demandas sociales y tantos intereses en juego, era una tarea titánica. Su presidencia fue corta. En 1913, una conspiración conocida como la Decena Trágica lo derrocó y acabó con su vida. Fue un golpe doloroso para México, pero su sacrificio dejó una enseñanza eterna. La lucha por la democracia exige valentía, incluso ante la adversidad más grande. Tras la caída de Madero,
la revolución se transformó en una lucha aún más compleja. Distintas facciones se disputaban el rumbo del país. Zapata seguía defendiendo la tierra para los campesinos. Villa mantenía vivo el espíritu del norte. Y en el centro, líderes como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón intentaban dar forma a un nuevo gobierno. Las batallas fueron intensas, los sacrificios enormes. Pero en medio del caos también nacieron ideales que marcaron la identidad de México: justicia social, reparto de tierras, derechos laborales y educación para todos. La Revolución Mexicana no fue un camino recto, fue un sendero lleno de caídas y levantadas, de victorias y traiciones. Pero sobre todo, fue la muestra de que un pueblo, cuando se une, es capaz de cambiar el destino de una nación. De esta etapa, nos queda una enseñanza poderosa. Los cambios profundos no nacen de la comodidad, sino del sacrificio y la perseverancia. Zapata y Villa, con todas sus contradicciones, representan el espíritu de lucha. Madero, con su visión democrática, simboliza la esperanza. Y los millones de mexicanos anónimos que se sumaron representan la fuerza colectiva que sostiene la historia. La revolución no terminó en un solo día, ni en una sola batalla. Sus frutos se consolidaron años después, cuando la Constitución de 1917 plasmó los ideales de tierra, trabajo y justicia social. México demostró al mundo que era capaz de levantarse, reinventarse y escribir su propio destino. La Revolución Mexicana fue, sin duda, uno de los momentos más impactantes de la historia no solo de México, sino de todo el continente. Porque en esas trincheras no solo se peleaba por un cambio político, se luchaba por el derecho de cada ser humano a vivir con dignidad. Tras años de luchas, traiciones y batallas, México encontró un respiro en 1917, cuando se promulgó una de las constituciones más avanzadas de su tiempo, la Constitución de Querétaro. Este documento fue mucho más que un conjunto de leyes. Fue el intento de transformar en realidad los sueños por los que tantos habían dado su vida en la revolución. En ella quedaron grabadas conquistas que aún hoy son motivo de orgullo: el derecho a la educación pública y gratuita, la jornada laboral de 8 horas, el derecho de los trabajadores a organizarse y el principio de que la tierra debía ser para quien la trabajara. Era en esencia un manifiesto de justicia social, un faro para todo el continente. Pero la pregunta era, ¿cómo convertir esas palabras en realidades palpables? México, en la primera mitad del siglo XX, se enfrentaba al enorme desafío de pasar de los ideales a la acción. El nacimiento de un Estado fuerte. Tras la revolución, los líderes sobrevivientes comenzaron a reorganizar al país. El Partido Nacional Revolucionario, PNR, que con el tiempo se convertiría en el PRI, surgió como una forma de dar estabilidad política y evitar que México cayera en nuevas guerras internas. Por décadas, este partido sería el eje del sistema político. Figuras como Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas del Río dejaron huellas profundas en la historia. Calles impulsó la construcción de instituciones sólidas, mientras que Cárdenas llevó adelante una de las reformas más trascendentales: el reparto agrario a gran escala. Cárdenas entendió que los campesinos, que habían puesto su vida en la revolución, necesitaban más que promesas. Por eso, entregó tierras, fortaleció a los ejidos y, en un acto que retumbó en el mundo entero, expropió el petróleo en 1938, arrebatándolo de manos extranjeras para devolverlo al pueblo mexicano. Esa decisión no solo fortaleció la economía, sino que se convirtió en un símbolo de soberanía y orgullo nacional. La cultura como identidad, mientras la política buscaba estabilidad, el arte, la música y la literatura se convirtieron en el alma de la identidad mexicana. En las paredes de edificios y escuelas comenzaron a florecer los murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, que contaban la historia del pueblo con colores intensos y figuras monumentales. El cine de la época de oro llevó a México a las pantallas de todo el continente, con actores como Pedro Infante, Jorge Negrete y María Félix,
quienes no solo entretuvieron, sino que dieron rostro y voz al carácter mexicano, alegre, resiliente, apasionado. La música de los mariachis, los sonidos del son jarocho y las canciones rancheras se volvieron parte del alma nacional, recordándole al mundo que México no era un país derrotado, sino una tierra que sabía cantar incluso en medio de la adversidad. Los desafíos del crecimiento. A mediados del siglo XX, México inició un periodo conocido como el Milagro Mexicano. La economía creció, las ciudades se modernizaron y millones de personas migraron del campo a las urbes en busca de oportunidades. El país parecía encaminado hacia la prosperidad. Pero no todo era perfecto. Ese crecimiento también trajo desigualdades, tensiones sociales y momentos difíciles. Uno de los episodios más dolorosos fue la represión de los movimientos estudiantiles en 1968, un recordatorio de que los ideales de libertad y justicia seguían siendo una deuda pendiente. Sin embargo, incluso en esos momentos oscuros, el espíritu mexicano brilló con fuerza. Porque si algo caracteriza a México es su capacidad de levantarse una y otra vez, de transformar la adversidad en impulso, la enseñanza para el mundo. La historia de México en el siglo XX es la historia de un país que buscó un equilibrio entre tradición y modernidad, entre justicia social y desarrollo económico. Es la historia de un pueblo que nunca dejó de soñar, incluso cuando los caminos se llenaban de obstáculos. Lo que hace única esta historia es que no pertenece solo a los grandes líderes o a los héroes oficiales. Pertenece a millones de mexicanos comunes, campesinos que trabajaron la tierra con dignidad, maestros que llevaron educación a los rincones más apartados, artistas que plasmaron la identidad en lienzos, canciones y películas. Cada uno de ellos escribió una parte de lo que hoy conocemos como México, y cada sacrificio, cada esfuerzo nos recuerda que el verdadero poder de una nación no está en los palacios ni en las oficinas de gobierno, sino en el corazón de su gente. México no es solo un territorio, es una historia viva que respira en cada rincón de su geografía. Desde el eco de los tambores en las pirámides de Teotihuacán hasta el rugido de los mariachis en una plaza, el país es un puente entre el pasado y el futuro. Hoy, en pleno siglo XXI, México sigue enfrentando desafíos enormes, pero también muestra al mundo la fuerza de un pueblo que jamás se rinde. Los retos del presente. El camino hacia la modernidad no ha sido fácil. La globalización, los problemas sociales y económicos y las luchas internas han puesto a prueba la resiliencia de los mexicanos. La desigualdad sigue siendo una herida abierta, y la búsqueda de justicia y oportunidades es un trabajo constante. Pero aquí es donde México revela su mayor secreto, su poder de reinvención. En medio de cada dificultad surgen jóvenes emprendedores que transforman la tecnología en motores de cambio campesinos, que rescatan técnicas ancestrales para alimentar al mundo de manera sostenible, y artistas que exportan la esencia mexicana a los rincones más lejanos del planeta. La identidad mexicana no se quebró con las invasiones, ni con las guerras, ni con las crisis. Se fortaleció, y hoy más que nunca es una identidad que inspira a millones. Orgullo que trasciende fronteras. ¿Dónde está México en el mundo actual? Está en la gastronomía, reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad, con su pan de muerto, sus tamales, sus moles y su inconfundible taco que conquistó los 5 continentes. Está en el cine, con directores como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, quienes han llevado historias con alma mexicana a ganar premios internacionales. Está en el deporte, con boxeadores como Julio César Chávez, Saúl Canelo Álvarez, o futbolistas que hacen vibrar estadios enteros con la bandera tricolor en el corazón. Está en cada fiesta, en cada Día de Muertos, que recuerda al mundo que para los mexicanos la vida y la muerte no son enemigas, sino dos caras de la misma celebración. Y sobre todo, está en su gente.
en cada madre que lucha por dar un mejor futuro a sus hijos, en cada trabajador que se levanta antes del amanecer para llevar el pan a su mesa, en cada estudiante que sueña con transformar a su país con educación y creatividad. El mensaje de independencia. Hoy, 16 de septiembre, México no solo conmemora un grito lanzado en 1810, celebra una verdad más profunda, que la libertad no es un regalo, es una conquista diaria. La independencia no terminó con la expulsión de los españoles, ni con las reformas, ni con las revoluciones. La independencia se vive todos los días, cuando un mexicano elige ser honesto en un mundo de atajos, cuando decide trabajar duro en lugar de rendirse, cuando sueña con grandeza aunque todo parezca en contra. Ese es el verdadero secreto que la historia de México nos revela. La independencia es un estado del alma. México como inspiración. A lo largo de esta serie, hemos recorrido desde las culturas originarias, pasando por la conquista, la colonia, la independencia, las guerras, la revolución, hasta el México moderno. ¿Qué descubrimos? Que cada caída fue una semilla para un renacer, que cada herida se transformó en cicatriz y en orgullo. México es un recordatorio de que la grandeza no se mide por la ausencia de problemas, sino por la forma en que un pueblo los enfrenta. Y si México ha podido levantarse una y otra vez, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo en nuestra vida? La historia mexicana nos dice: nunca te rindas, lucha con pasión, defiende tus sueños y cree en tu identidad. Porque así como un país pudo transformarse de la adversidad a la esperanza, cada uno de nosotros puede escribir su propio camino hacia el éxito. Amigos, esta fue la historia secreta y profunda de México, un viaje que nos recuerda la fuerza de un pueblo que jamás se ha doblegado. Si esta narración te inspiró, te invito a que le des me gusta a este video, que te suscribas a nuestro canal Secretos Impactantes y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias llenas de motivación y reflexión. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque todos merecen recordar que dentro de México y dentro de cada uno de nosotros existe un poder que puede cambiar la historia.